la grabación de nuestra primera tertulia. Bueno, ya todos saben que desde Humanidad hemos venido pensando espacios extracurriculares que nos convoquen no solamente a la academia, sino a la cultura en términos generales. Así que veníamos pensándonos qué podemos hacer en estos tiempos de pandemia para poder seguir cultivando las humanidades en la universidad y en términos pues generales a la comunidad, ¿no? Así que nos pensamos este espacio que yo creo que nos convoca precisamente a, a la conversación y a la palabra como el escenario o como las herramientas mejor idóneas para un escenario precisamente tan lejano en el que nos encontramos ahora mismo, pero que aún así pervive la palabra para poder compartirla. Así que la tertulia, pues efectivamente está pensada para permitirnos una conversación continua a pesar de la distancia, permitirnos encontrarnos para hablar de esos temas que son los tópicos clásicos en las humanidades, pero que también hoy nos llaman a pensarlo en estos tiempos de coyuntura por el COVID-19. Entonces, la idea es que cada tantos jueves, o cada jueves, pues no todos los jueves, pero por lo menos un jueves al mes o cada 15 días, todo dependiendo un poco de las posibilidades, podamos encontrarnos después de un día de labores, de un día de estudio, de actividades varias, para tomarnos un cafecito y poder echar una charla bien nutrida y bien pensada por mucha gente maravillosa que siempre ha estado acompañándonos. Entonces, de eso se trata la tertulia UTV. Se trata entonces de que podamos seguir en contacto, sobre todo ahorita que comenzamos este periodo intersemestral, no perdamos como el vínculo y podamos seguir acompañándonos, vuelvo y les repito, en la palabra. La dinámica que no hemos pensado para esta tertulia es que justamente sea una tertulia, de tal manera que podamos como todos tener la oportunidad de hablar a lo largo de que se desarrolla la conversación. Así que tenemos la manito en el panel que nos puede ir indicando quién desea tomar la palabra, si tienen una pregunta que les surja cuando nuestras invitadas vayan aportando en la conversación, y pues yo estaré como lo más posible atenta para darles la palabra y su turno. También está disponible el chat para que puedan hacer preguntas y pues las iremos recogiendo y trataremos en lo posible de que esta conversación sea nutrida y que no sé si nos llevemos más respuestas, pero por lo menos que tengamos más preguntas. Y yo creo que ahí es el inicio para un buen diálogo. Entonces les invito a que se hagan el tintico o se hagan la aromática, o si quieren algo más fuertecito, pues también se puede, porque para eso están los amigos, si no es para tertuliar en buena compañía, ¿no? Entonces, les dejo con nuestra moderadora de hoy, la profe Cielo Puello, la querida Cielo Puello, para que pues nos haga la introducción sobre la temática de hoy, por qué es pertinente esta temática, y nos presenta a las invitadas. Y bueno, yo sigo indicaciones y voy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, bienvenidos a todas y todos. Bueno, la verdad es que es una alegría contar con la compañía de tantas personas en este espacio. Como está diciendo la profe Ingrid, la idea es que nos vayamos acostumbrando a tener un espacio también de interacción, de intercambio, de conversación alrededor de temas que son realmente relevantes, que atraviesan nuestras vivencias, que atraviesan la manera en que nosotros también nos pensamos como sociedad, temas necesarios también para podernos, digamos, convertir o actuar o fortalecer nuestra condición de ciudadanos críticos, ¿no? Y ciudadanos que contribuyamos y personas que contribuyamos a ir mejorando las condiciones del contexto en el que nosotros nos encontramos. El día de hoy tenemos una tertulia que estamos en esta situación que a veces se nos antoja, o por lo menos a mí a veces se me antoja como de una distopía o algo así, en el que estamos llamados al distanciamiento gracias a esta situación de salud generada por el COVID. Y ha sido un tema que está como que todo también relacionado con COVID.
Nosotros queremos hablar de un tema que ha estado presente, que está presente, que hace parte o debería ser parte de las reflexiones que hacemos desde los lugares donde queremos construir un mejor contexto, y es el tema de la violencia de género. Y estando en esta situación en la que nos encontramos, una situación irregular, una situación que nos saca, que nos genera muchas incertidumbres, que nos genera muchas preguntas, este problema no ha desaparecido, está presente. Queremos entonces ver si en este contexto, cómo abordamos un asunto que está allí, es una problemática que está allí, pero como estamos también lidiando con todo lo que la pandemia ha generado, podría no estar en el centro de la discusión y es necesario que lo esté, ¿no? Entonces este primer encuentro se llama, o ha recibido por nombre, violencia de género en tiempos de COVID-19. Vamos a ver qué tanto desde la mirada de nuestras invitadas y desde lo que ellas nos puedan aportar, digamos, tenemos herramientas para trabajar o para acercarnos, lidiar con esta problemática, pero también creo que nos ayuda a reflexionar que en un contexto de COVID, igual lo fundamental y lo que se necesita discutir sigue siendo lo fundamental y lo que se necesita discutir, ¿no? Entonces, estamos aquí con un panel, unas invitadas, a mí me parece maravillosas, críticas, que tienen además cada una en los entornos en los que se mueve un trabajo serio y sostenido alrededor de estos temas de género, de esta discusión de género que tanto nos interesa, pero también tienen trabajo académico, activismo, tenemos aquí también creadoras, entonces tenemos un panel que nos va a permitir acercarnos a esta problemática desde diferentes entradas. Las invitadas con las que estamos hoy, y yo les pediría que activen sus cámaras para que veamos, para que a las invitadas por lo menos, para que nos conozcamos. Bueno, aquí está Sofía, Ana Sofía Pérez Villalba. Ana Sofía es estudiante de comunicación social de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Ella va en su 4º semestre. Sofía es la realizadora del cortometraje que compartimos hace un ratito, un cortometraje que ella presentó para Tornado, y hace parte del colectivo feminista La Oveja Negra, un colectivo en el que están mujeres vinculadas a entornos universitarios y que surgió precisamente con el ánimo de hablar de acoso en el contexto de las universidades, pero digamos que el centro es todo un debate feminista y antirracista, y digamos que desde allí también nos está hablando Sofía como comunicadora, como estudiante, como integrante del colectivo feminista La Oveja Negra también. Otra de nuestras invitadas, que fue la segunda que encendió la cámara, aquí vamos por la encendida de cámara, es Nina Ferrer. Nina Ferrer es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad San Buenaventura, es una académica abogada, investigadora también en temas, digamos, de enfoque de género. Nina fue una también de las responsables de la propuesta ¿cierto? De sacar esta variable de género del pico y placa que teníamos, que fue como una un reclamo que hizo un sector del movimiento feminista cuando se sumó esta variable de género, y además había allí como unas descripciones sobre la comunidad trans que era como problemática. Entonces digamos que también estuvo allí, además de su trabajo académico sostenido y además de que está, digamos, muy activa en todo lo que tiene que ver con los debates de género en la ciudad, en los espacios en los que uno se va. Y está también Nina aportando críticamente y dando ideas importantes como para ir consolidando los procesos. Nuestra tercera invitada, que fue la tercera en encender la cámara, es Lady Laura Pernet. Lady Laura Pernet es activista, es también académica. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. Además, ella es la secretaria técnica de la Mesa Amplia del Movimiento de Mujeres de Cartagena. Feminista, antirracista, bueno, Nina también feminista. Y Lady estuvo, para que vayamos contextualizándonos también, digamos que fue también una de las voces que estuvo fuerte hace poquito, estamos hablando hace unas cuantas semanas,
presionando en relación a los hogares de acogida que no se habían contratado en su momento pues, por la alcaldía, en este contexto de la violencia también que se está viviendo, de género que se está viviendo, que están viviendo muchas mujeres en sus viviendas, ¿no? Y que la respuesta distrital no está siendo efectiva. Ahorita de todas maneras vamos a hablar un poco sobre eso y creo que todas las personas que están aquí, que se aproximaron a los textos, a los videos que hemos ido compartiendo en la semana, también tendrán sus preguntas y también sé que si están aquí es porque tienen los intereses en debatir sobre estos temas, ¿no? Entonces, como anunció Ingrid, la idea es que nosotras conversemos con ellas, que ustedes tengan la posibilidad de hacerles preguntas. Yo voy a empezar con una pregunta más general que nos permita como acercarnos a la problemática. Ellas contestarán, nos darán su perspectiva y luego vamos a tener un espacio para preguntas del público y dependiendo de cómo eso, digamos, se mueva, luego vendría otra sesión de preguntas que haría yo. Entonces, esa es la lógica. Empezábamos diciendo por qué este espacio, ¿no? Yo quisiera que ustedes nos hablaran un poquito, que nos explicaran desde las perspectivas que ustedes manejan, porque son miradas diferentes, momentos de la vida distintos y lugares de enunciación también diferentes. Desde la perspectiva que ustedes tienen, ¿cuál es el panorama actual de la situación de violencia de género en Cartagena? Y si consideran que con esto del COVID ha habido alguna influencia en ella, ha cambiado, ha empeorado, ha mejorado, como para que nosotros como asistentes tengamos un panorama de cómo está la situación en la ciudad, ¿no? Entonces, sería eso. ¿Cuál es el panorama actual de la situación de violencia de género en Cartagena desde su perspectiva? Y si consideran que la situación de confinamiento generada por el COVID ha influido de alguna manera en ella. Bueno, no sé quién desee comentar. Si quieren, comento yo. A ver, Lady. No, Laura está bien, era Sofía, perdón, era como para organizar el orden de intervenciones. Listo, Sofía, adelante. Vale. Ok. Bueno, yo pienso que en Cartagena la violencia de género está demasiado normalizada. Pienso que está normalizada desde las redes sociales, como en los medios de comunicación y también en la conversación del día a día. Uno puede identificar la normalización de la violencia machista hacia la mujer. Y ahora con esta situación del COVID, creo que se ha empeorado porque además le quita a muchas mujeres el escape de la violencia de género que viven en sus propias casas y que muchas veces el poder salir de su casa les permite tener primero un escape de eso y segundo la oportunidad de ir a denunciar y de ir a refugiarse en otros lugares. Vale. Entonces estaríamos hablando de una situación desde tu perspectiva de que se ha agravado, o sea, en realidad se ha intensificado, además de una situación normalizada, estaríamos frente a unas variables que implican un empeoramiento. No sé si Nina o Lady, ¿quién de las dos quisiera ahora intervenir? Pues yo creo que la violencia es, digamos, es estructural porque, pues en palabras, no sé, de Rita Segato, la violencia de género es parte del ADN del Estado y específicamente expresa, es una expresión de su mandato de masculinidad. Entonces, la violencia de género siempre ha estado ahí. En las condiciones del confinamiento específicamente, ha habido un proceso, igual que estaba diciendo Ana Sofía, es un proceso de intensificación que puede estar dado obviamente por el tema de la imposibilidad de salir, porque paradójicamente, mientras el mayor peligro normalmente se percibe en las calles, nosotras las mujeres en realidad percibimos tanto peligro en la calle como en la casa. Y es una situación cierta, estadísticamente probada. Entonces, el hecho de permanecer más tiempo en la casa y que el agresor también esté más tiempo en la casa, porque para algunas mujeres
el escape no era solamente el hecho de salir, porque la mayoría de nuestras mujeres no salen, digamos, no tienen una actividad productiva por fuera del hogar, sino que tienen toda su actividad de trabajo en el hogar o a través de mecanismos de flexibilización. Entonces, digamos, esta situación implica además que el agresor está más tiempo en la casa y además que la mujer está más tiempo también en la casa. Sumado no solo a la dificultad de salir para poner digamos, para interponer una acción y poner el aparato en movimiento, poner en movimiento el aparato judicial, sino que además hay un recorte significativo en las vías de acceso a la justicia, aunque se diga sí, estamos atendiendo, sí, o sea, en realidad hay un recorte significativo y ese recorte significativo genera aún mayor inseguridad, la ansiedad, el sentimiento de estar aisladas también. Creo que, digamos, una de las grandes efectos de este confinamiento es el sentirnos aislados. De hecho, por eso también hacemos tanto de este tipo de cosas. Esta es mi tercera tertulia en una semana, porque nos sentimos aislados como seres humanos y ese aislamiento, esa sensación de aislamiento también hace que estas mujeres estén sufriendo adicional a lo que ya venían sufriendo, porque están separadas de sus círculos de sororidad, de las mujeres de las que recibían apoyo. El hecho también digamos que ante el llamado a las instancias no existe un lugar de acogida que sea identificado, que conozcas plenamente a dónde debes ir, hace que todavía más la situación se empeore porque, hombre, estás obligada a estar en la casa o irte tú a la calle porque realmente no están tomando las medidas de sacar al agresor. Y eso está empeorando la situación de las mujeres. Creo que la mayoría de las mujeres estamos sintiendo una angustia por la situación, si no la vivimos directamente, pero sí por las hermanas que sabemos que están viviendo lo que está pasando. Es triste también que no haya una medida política, es decir, que no estemos en agenda pública, que hoy en día no podamos decir que la violencia intrafamiliar contra las mujeres y también contra niños y niñas, pero quiero hacer énfasis contra las mujeres porque aquí estamos hablando de mujeres. Entonces, que la violencia intrafamiliar contra las mujeres no haga parte de una agenda seria de trabajo gubernativo a nivel central y a nivel local, sino que simplemente se está dejando de manera aislada. Y lo que yo decía, el gobierno también responde como reactivamente a nivel local, es decir, las mujeres de la mesa del movimiento hacen todo su proceso, el cacerolazo virtual, inciden, y solamente a partir de eso hay una reacción. Eso fue el 20 de mayo, si no me falla la memoria. Pero antes, todo ese acumulado de sufrimientos, de padecimiento, de dejadez, para que hoy incluso no haya una solución estructural al tema de la violencia y la manera como el confinamiento la está haciendo peor para las mujeres, porque no es agenda. Es decir, se están preocupando por mantener el aislamiento, por algunas medidas de apoyo de tipo asistencial, por el tema de la salud, pero la mayor preocupación es cómo reactivar la empresa. Esa es la mayor preocupación, pero cómo recomponer lo que nos está pasando a las mujeres en la casa no es una preocupación hoy en tiempos de pandemia, y es preocupante porque yo creo que esa pandemia realmente es más grande y es estructural, es permanente, es continua y nos amenaza a todas. Entonces, esa es como mi visión de la situación. Cielo está silenciada. Tiene el micrófono apagado. Lo siento. Ahora sí, ahora sí. Con lo que decía y con lo que nos ha dicho Nina, entonces, además de la naturalización de la violencia, además de que, digamos, no está en agenda, pero no ha estado tampoco, o sea, históricamente no ha estado, y ahora con esta situación, pues, ha empeorado esto de la presencia en la agenda pública, la dificultad de vías de acceso a la justicia, de vías digamos, de acceso efectivo, y lo que decía Sofi, de no tener la posibilidad de salir, pero también de no tener la posibilidad de que el agresor salga. O sea, estamos como en un panorama que nos están aquí dibujando nuestras invitadas bastante grave, o sea, nos deja ver que la situación está grave y que las salidas legales tampoco están terminando de ser efectivas, aunque sobre eso podemos hablar en más detalle más adelante.
Entonces, sería ahora que quisiéramos escucharte, Lady, porque tú, además de poder hablar del tema, también estás dentro de la mesa y ustedes han hecho un seguimiento a estos casos de violencia antes del confinamiento y ahora aún más. Creo que es clave escucharte sobre qué nos puedes también, qué otras pistas nos puedes dar sobre esta situación. Bueno, hola a todas y a todos. Agregaría a lo que han comentado Nina y Laura, pues varias cosas, ¿no? Desde que empezó el aislamiento social preventivo, mucho hemos debatido de la premisa de quedarse en casa como un privilegio de clase, pero creo que a ese privilegio de clase hay que agregarle que hay privilegios de género y privilegios étnico-raciales para poder mantenerse en casa de manera segura, porque obviamente hay unos sujetos que ocupan posiciones subalternas para los cuales la casa no va a ser un lugar tranquilo, no va a ser un lugar que les garantice la seguridad alimentaria, que les garantice una educación tal como se está planteando hoy, etcétera. Entonces quisiera agregar eso como a la discusión. Los privilegios de quedarse en casa no solo son de clase, son de género y son étnico-raciales también. Frente a eso de quedarse en casa, que como decía Nina, la casa no siempre ha representado para las mujeres un lugar seguro, eso es histórico. Lo que estamos viviendo de las violencias contra las mujeres no es inédito, es un continuum de violencias. Y creo que ese quedarse en casa, la casa idealizada y romantizada, está paralelo de la idealización y romantización de la institución de la familia. Entonces creo que hay que empezar también a desromantizar la familia como un lugar de relaciones amorosas, armoniosas, porque en efecto no es así. Están atravesados no solo por el conflicto y las relaciones de poder, sino por las violencias. Ahora, tenemos un contexto particular, pero creo que es importante considerar que una estrategia de los agresores siempre ha sido confinar a las mujeres. O sea, el confinamiento al que hoy estamos sometidas ha sido una estrategia de los agresores. No dejarlas salir, por ejemplo, hacerlas sentir solas, por eso hay la premisa como no está sola, pero la estrategia que utiliza el agresor es hacer creer que la mujer está sola, romperle redes familiares, sociales, incluso aparatos que puedan hacer posible esa comunicación para alertar y activar la ruta. Entonces, el confinamiento ha sido una estrategia de los agresores siempre. Yo creo que por eso apuntarle a las redes hoy es muy importante. Entonces, frente a lo que hemos venido viviendo desde el movimiento social, creo que hay varias situaciones. Las mujeres que están confinadas con sus agresores, pues que han tenido una pareja que siempre ha sido agresora, como decía Nina, y ahora profundizo un poquito en eso, agudizado por el hecho de que el acceso a la justicia ahora opera con bastante dificultad y por el confinamiento, ¿no? Esas redes de solidaridad ahora van a operar también con dificultad porque estamos confinadas y estamos confinados. Entonces allí la policía, que creo que también hay que prestarle mucha atención a eso, ahora tenemos un control del espacio público totalmente en manos de la policía, que va a ser problemático, también va a ser problemático para nosotras. Porque además son quienes tienen la capacidad de responder de manera inmediata. Antes podía llamar a tu mamá o alguien, una amiga que podía llegar, pero ahora quien tiene esa posibilidad también de moverse por el espacio público es la policía y lo hace con bastante ineptitud. Entonces yo quisiera agregar eso como las que están viviendo con sus agresores, pero también hay exparejas. Hemos tenido esos casos en la línea. Les cuento que habilitamos una línea de orientación, no de atención. La orientación básicamente es para ayudar a activar la ruta, ¿no? Dar información sobre a qué números llamar, en qué correos poner la denuncia, etcétera. Y ahí hemos encontrado casos de las que están viviendo con sus agresores, pero además de las que ya habiéndose separado, el agresor decide tranquilamente venir a pasar la cuarentena a lo que cree que sigue siendo su casa y puede tomársela, etcétera. Entonces creo que también están esas situaciones de las exparejas que están volviendo a las casas. Y quisiera poner un lente, porque además de hablar de violencias físicas, violencias sexuales y violencias psicológicas, creo que hay que poner la lupa sobre las violencias económicas. Pues Nina decía que muchas mujeres están, digamos, en el espacio de la casa, en lo doméstico y lo productivo, pero yo creería que muchas mujeres de los sectores empobrecidos viven del trabajo informal y lo hacen fuera de sus casas. Eso es histórico. Eso es histórico para las mujeres negras, para las cuales el espacio público no ha sido un lugar de contemplación,
no ha sido un lugar necesariamente de consumo, sino un lugar de producción. Las mujeres negras han tenido un vínculo histórico con la calle, con la esquina, con las plazas, con las playas, y hoy eso también se ve dificultado por la medida del aislamiento social preventivo. Por eso ya hablaba del privilegio de clase y étnico-racial, porque es que en Cartagena la raza y la clase se juntan. Aquí sabemos que el empobrecimiento de la población negra es histórico. Es cierto que decir que se acabó la esclavitud, pero no haber acumulado capital en un sistema que empezaba a construirse como capitalista, venir desde la expropiación y el despojo, se mantiene hasta hoy. Entonces, ustedes recuerdan ese 8 de marzo donde las feministas negras empezaron a cuestionar esa premisa de que si puedes trabajar, se lo deja al feminismo. Ellas estaban diciendo, es que desde la colonización nosotras trabajamos, y trabajamos bajo condiciones precarias y de explotación. Y eso hoy se sigue manteniendo y va a ser particularmente grave en el confinamiento, porque estas mujeres literalmente se están muriendo de hambre. Yo creo que eso hay que ponerlo en la agenda, porque además de las violencias físicas, sexuales y psicológicas, están unas violencias económicas que no permiten a las mujeres garantizar la soberanía, la seguridad alimentaria, y pues también hay un vínculo entre la falta de autonomía económica y la violencia, ¿no? En algunas llevan la jefatura de sus hogares, pero las que ahora por su actividad con lo público ya no la pueden asumir, entran también a depender de medianamente un ingreso masculino, y esa jerarquía económica también va a ser utilizada para ejercer la violencia. Ahora súmenle que a las mujeres de sectores empobrecidos, para garantizar el cuidado de sus familias, entran a jugar otras tareas adicionales, como gestionar ayudas humanitarias y encargarse de recepcionarlas. O sea, ahora, como estamos en esta crisis económica, y creo que eso está bien feminizado, la gestión de ayudas humanitarias y quien las recibe son mujeres, y esa es una tarea adicional que cuesta tiempo, que cuesta esfuerzo físico, filas, etcétera, con poco tiempo de autocuidado, porque también el autocuidado es un privilegio de clase. Yo sí quiero, algunas mujeres no tienen tiempo para autocuidarse. Entonces, creo que en esta cuarentena también está, y no sé cuánto voy de tiempo, pero quiero agregar unas cositas. Yo le decía, Cielo, usemos este espacio también para que quienes nos escuchan puedan ayudarnos a hacer una fuerza de presión frente a la institucionalidad, porque sí hay un débil acceso a la justicia. Hoy estuve en una reunión del Comité de Seguimiento a la Ley 1257, la Ley de Violencia contra las Mujeres, y bueno, nos afirmaron que hay una atención presencial. En el inicio de la coyuntura eso fue bastante difuso, pero bueno, hoy dijeron sí, pero sigue afirmándose la denuncia telefónica y por medios virtuales. A mí la que más me preocupa, debo decir, es la virtualización de la denuncia, así como me preocupa la virtualización de la educación, pero la virtualización de la denuncia es problemática porque muchas mujeres no tienen, hay unas brechas tecnológicas, hay brechas en el acceso a las tecnologías de comunicación y de la información, y eso va a ser difícil. Ahora, las medidas de protección, como por lo que conocemos como el amparo policivo, de que el agresor no se acerque o que haya que sacarlo, tenemos casos de que eso le ha llegado a las denunciantes por WhatsApp y por correo, lo que quiere decir que ellas tienen la responsabilidad de entregárselas a sus agresores. O sea, es exponerla a un nuevo ejercicio de violencia. Yo veo eso con mucha preocupación, hoy lo planteé, y lo que nos han informado es que el distrito no ha activado la plataforma de notificaciones, y que bueno, las comisarías hacen lo que pueden, pero bueno, las mujeres no tienen la culpa de eso tampoco. Creo que es preocupante lo de la respuesta de la policía, es una institución de la que desconfío profundamente, pero bueno, en casos de violencia tienen la capacidad de intervenir en el acto. Están llegando a 1:20 tarde, nos informaron de que iba a activarse la patrulla en casa, que hoy nos dijeron que funciona, pero además de lo anecdótico no sé cómo funciona, es decir, cuántas son, cuántas por localidades, dónde se llama, toda esa información falta, y creo que lo expongo acá para que también podamos estar atentas a hacer control social frente a eso. Y bueno, lo del tema de los hogares de acogida, que creo que es tema de discusión. En una segunda pregunta dejaría allí, Cielo. Tenemos una pregunta en el chat, Cielo, recuerda que tienes el micrófono apagado. Sí, nos has ampliado el panorama. De hecho, creo que estos elementos que ha sumado Lady son claves para que los vayamos pensando y podamos usar dentro de la reflexión.
todo este tema interseccional de cruzar la violencia de género, pero no pensar, pensar el COVID en términos de privilegios asociados a clase, pero también cómo eso se cruza con la variable de género y cómo se cruza con la variable de las prácticas racistas. Entonces, habría que entender la problemática de las mujeres también desde una visión interseccional. Y esto también que ha señalado Lady, que es súper clave y que lo estoy repitiendo simplemente para que lo tengamos allí como puntos centrales, lo de las violencias económicas. Y esto último que le preguntaría a Lady, y nos vamos antes a una pregunta, hay dos comentarios en el chat para ir dando entrada a la voz de las personas que están aquí también acompañándonos. ¿Cómo son esos mecanismos de presión que nosotros podemos tener? Aquí hay vecinos también de Parque Heredia, tuvimos una experiencia en la que no hubo una respuesta realmente satisfactoria frente a un caso de violencia de género y uno finalmente se queda como sin las herramientas, no sabe luego, después de eso, si no reaccionan, si no responden, ¿qué hacemos? ¿No? Y creo que también a quienes están aquí, que estamos interesados en estos temas, nos puede ser de utilidad tener esas herramientas. Nina, que también pues es abogada, nos puede dar pistas también en relación a eso. Aquí hay una intervención de María Alejandra Romero, ella ha decidido escribirla. Ella dice que quiere saber sobre los hogares de acogida para las mujeres violentadas, que era una de las preguntas a las que íbamos a apuntar, que si ya están funcionando, si se está trabajando en ello, pero también quisiera saber si es que estos hogares, además de refugiar a las mujeres, se tiene pensado pues la denuncia al agresor, y si estos hogares solamente estarían mientras dura la pandemia, si son espacios solo durante la duración de la pandemia, ¿no? Y cuando se acaba la pandemia, ¿qué pasa con estas mujeres, ¿no? Si regresan así como ha sido, pues a convivir con el agresor, ¿no? Y luego hay un comentario de Kathleen Maroon sobre la violencia económica, que dice que dificulta la posibilidad, digamos, de hacer frente a la violencia física, porque digamos que una de las ideas que se comparte en términos generalizados cuando no se ha hecho una reflexión es como que a esta mujer, ¿qué será? Que está disfrutando de la experiencia porque no se va. Y no se va porque hay una situación material de fondo también, ¿no? La violencia económica más todas las otras violencias que están cruzándose, pero es clave la violencia económica. Entonces, Lady, creo que esta primera intervención la intervención de María Alejandra va directito para ti, para lo que ustedes han venido haciendo desde la mesa, y las otras invitadas también podrían enriquecer, aportar en relación a estos últimos comentarios y también a lo que ha dicho Lady, mientras vamos recibiendo otras preguntas de nuestros asistentes a la tertulia. Cielo responde enseguida. Sí. Ah, bueno. Mira, los hogares, el hogar, porque a veces hablamos en plural y eso tiende a confundir. Realmente es un hogar. Un hogar de acogida con capacidad para acoger a 40 mujeres. El hogar de acogida es una medida que se tomó desde la creación de la política pública de mujeres cartageneras en pleno goce de nuestros derechos de 2008, ¿verdad? Y digamos que desde allí entra como en un proceso de licitación con fundaciones. Ahora quien lo está operando es la Fundación Aurora, de la que debo decir yo no tengo mucha información. Entonces, yo quiero hacer dos claridades. Bueno, el hogar no es de la coyuntura del COVID, el hogar viene operando porque así se propuso también en la política pública de mujeres. Pero también es importante hacer otra salvedad. La ley 1257 y el decreto que salió nomás el año pasado, el 1630, es clave en decir que esta obligación es básicamente del sistema de la CPS, del sistema de salud, digámoslo así. Creo que también esa información es importante tenerla. La CPS tiene la obligación de brindar alimentación, transporte y alojamiento a las mujeres víctimas de violencia que necesiten salir de sus casas, ¿no? Eso, ellos verán cómo lo resuelven, si hay que pagarle un hotel, etcétera. Pero el distrito ha venido operando este hogar y con todas las dificultades administrativas que tiene, sigo creyendo que es una opción importante para prevenir feminicidios. Ahí hay una tensión, ¿no? Y también la tengo que poner con claridad, porque siempre ocurre que sea la mujer, o sea, hay más dificultades con que saquen al agresor, que también la ley lo dice, sino que la mujer es la que se tiene que ver obligada a salir de la casa y cambiar toda su vida, porque no, eso suena fácil decirlo, pero salir de la casa implica cambiarte toda la vida.
desde el trabajo, las relaciones, los hijos, el hogar recibe a mujeres con hijos e hijas menores. Entonces, es una medida fuerte, ¿no? Pero bueno, creo que es una medida de protección, no funciona por el tiempo del COVID. Yo tenía una preocupación, digo como lady, pero también como movimiento, porque en el plan de desarrollo, la primera versión, la primerita que quizás leyeron, estaban los hogares de acogida, pero hubo una segunda versión en donde los hogares de acogida ya no estaban. Y tenía una profunda preocupación de que si no estaba, no se comprometía presupuestalmente el funcionamiento por el cuatrenio. Pero hoy planteé esa pregunta y lo que nos respondió la coordinadora de la Oficina de las Mujeres es que aunque no está allí, sí está en el plan de trabajo de la oficina y que va a funcionar por el cuatrenio. Creo que obviamente hay que pedirle esta información por escrito como parte del control social que nosotras ejercemos, porque miren, no solo por mi posición de mujer popular, sino que en verdad, y tampoco crean que estoy jerarquizando las vidas, solo que hay unas mujeres cuya posición económica les dificulta tomar decisiones materiales para protegerse. O sea, son las mujeres de estrato 1 y 2 quienes más apelan la medida del hogar de paso, porque le queda difícil irse por sus propios medios a pagar otro lugar. Entonces, es una medida, para mí la negligencia frente al hogar de paso es una medida obviamente patriarcal y obviamente clasista, porque no considera que hay algunas mujeres que en verdad, para poder protegerse, necesitan ese tipo de opciones materiales garantizadas por el distrito. Pero bueno, informó el 26 de mayo que está abierto. Hoy les cuento lo que dijo la coordinadora de la oficina, de que va a funcionar por los 4 años. Yo quiero adelantarme, Cielo, porque hoy la comisaria presentó una preocupación que me parece súper válida, y es que ahora, para que las mujeres ingresen al hogar de acogida, le están pidiendo la prueba negativa del COVID. Y ella dice que eso es tremendamente, ya sabemos lo que se demoran esas respuestas, ¿no? No, además de que estamos frente a un problema enorme, y entonces, ¿qué implicaría esto? Que la mujer se quede en la casa donde está viviendo la experiencia de violencia. Es absurdo. Bueno, y disculpa. Eso lo planteó pues la misma comisaria, digo, no es lady, la comisaria planteando esa preocupación, y que retrasar el ingreso al hogar de acogida esperando la prueba también le parecía una forma de negligencia institucional. Y bueno, la Oficina de la Mujer habló de lo complicado de la situación, del contagio, y bueno, pero creo yo también que es tremendamente preocupante. Entonces, recapitulo la pregunta: el hogar de acogida viene como producto de la política pública, no es una medida de coyuntura, aclararlo también. Nosotras exigimos el hogar de paso con el cacerolazo, era porque en medio de la coyuntura, confinadas y sin hogar, como terrible, ¿no? Pero no es una medida de coyuntura. Vale, hay otra pregunta y está también contestando otra de las invitadas, pero arriba preguntaba el profesor Orlando si las casas de acogida reciben solo a las mujeres o también reciben a los hijos, o si tienen familiares adultos mayores y también son recibidos, y el tema del tiempo de estadía en las casas, ¿no? Que ya de por sí que no estén contratadas es un problema, pero también cuánto tiempo, y creo que también una parte de la pregunta, y no sé si también las otras invitadas puedan hablarnos un poco de eso, las otras dos, que era, pues después de la casa, ¿qué solución? O sea, ¿cuáles son las otras medidas? Además de poder tener la posibilidad de recibir la acogida en la casa, ¿cuáles son las otras que acompañan? Y si, digamos, tienen más opciones estas mujeres. Creo que era un poco lo que preguntaba María Alejandra. Aquí hay otra persona que está preguntando. Bueno, este es otro tema que estamos aquí hablando de abuso sexual, y esto es un tema clave porque se estuvo conversando, o digamos es central esta semana, con todas las denuncias que se han hecho de manera pública en línea, ¿no? Entonces, quisiera como que puntualicen eso solamente, ese detalle de si recibe a los hijos y si recibe a otros familiares que de pronto también son mayores o algo así, y si luego del que pase el tiempo, que había una participante que decía que son 40 días, qué otras medidas de acompañamiento tienen estas mujeres, y podemos pasar a este otro tema. También hay una manito levantada por acá.
pasamos luego de esta intervención a Carmen y después al profesor Eduardo, que había levantado la mano, y nos vamos con las otras participaciones que están aquí en el chat. Alines también quiere aportar algo, entonces ahí tenemos como 3 interesadas. Vale. Después de la intervención de Carmen y Eduardo, entonces viene Alines. Vale. Bueno, de hecho aquí ya, bueno, creo que también Nina puede responder, sí, digamos, desde el derecho, aunque yo veo en el chat que ya hay respuestas. Tal como sí, lo dice el chat, el hogar solo, sí, solo recibe a menores de 18, porque además presumen que después de esa edad, en tanto que hay niñas y niños, hay como un potencial riesgo de abuso sexual. Es como un poco el subtexto, pero bueno, que hay un riesgo de ese tipo. Se supone que el tiempo que duran allí, las 4 semanas, reciben, eso hay que hacerle seguimiento, asesoría psicológica, jurídica, psicológica, para que puedan seguir con su proceso. Le doy igual la palabra a Nina, que pueda ampliarla. Sí, yo quiero hacer pues que un hincapié que a mí me parece que la primera medida de seguridad en realidad debería ser sacar el agresor. Realmente esa sería la medida más efectiva. Y acompañado a sacar el agresor del hogar, el tema de las restricciones de cercanía, y me parece muy importante que la atención, digamos, los procesos de atención psicológica se le sigan brindando a la víctima aunque no esté dentro de ese hogar. Y bueno, eso normalmente deberían hacerlo las EPS. Hay un tema de que ¿por qué se deja la EPS? Bueno, eso lo hizo la ley 1257, es decir, la ley 1257 tiene un concepto de salud integral, y obviamente en el concepto de salud integral, bueno, las EPS tendrían que salir a satisfacer esto. ¿Cómo lo harían? Digamos, no se dispuso, no se les dijo creen un albergue, sino que ellas pueden, por ejemplo, pagar arriendos. Este hogar de acogida del que está hablando el movimiento social y que venía de la ley 1257, que tenía problemas y ha tenido históricamente problemas de contratación, es precisamente porque los trámites ante la EPS terminan siendo tan engorrosos como cualquier otro trámite ante la EPS. Y en el momento de la violencia de género al interior de los hogares, los minutos salvan vidas. Entonces, de ahí la importancia de tener un lugar donde las mujeres puedan llegar. Ahora, Lady decía, hablaba de la capacidad, pero también hay un tema, o han habido denuncias constantes de la falta de pronto de capacidad para atender, pero digamos uno u otro caso en específico. O sea, se ha presentado denuncias de mujeres que no han conseguido, por así decir, el cupo en el hogar. Entonces creo que eso también es un tema que hay que replantear, porque hasta qué momento se logra demostrar que solamente tiene esas funciones o si también está recibiendo, porque recuerden que también hay otro tipo de hogares que son para menores de 18 años también víctimas, y no necesariamente para las víctimas de violencia de género. Entonces, eso también ha sido otro tema de debate con la institucionalidad, porque hasta cuándo la capacidad en realidad es solamente para la recepción de las mujeres y de los menores de 18 años que tienen estas mujeres a cargo. Entonces, bueno, recapitulando, además de los hogares, la medida principal sería el retiro del agresor de la casa. Y yo pues comparto la visión de que esa debería ser en realidad, porque salir del hogar además significa un trauma adicional a la situación de violencia. Y hay un proceso también de sufrimiento familiar ante la necesidad de dejar lo que ha sido su lugar de habitación. Pero entonces, digamos que debería ser esa la primera medida, además de las prohibiciones de acercamiento, además de la atención psicológica, la atención integral en salud, la atención jurídica, y ahí, además del llamado a las instituciones, digamos, a la institucionalidad como operadores de justicia, las facultades de derecho también cumplimos un papel muy importante a través de los consultorios jurídicos. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros, desde los consultorios jurídicos, debemos activar las rutas de atención. Sin embargo, en algunos momentos, por desconocimiento quizás de los estudiantes, lo que hace simplemente es la remisión a una entidad de orientación, cuando nosotros directamente podemos asumir de una vez la ruta y coayudar en el proceso de ruta. O sea, esa sería el ideal. Es decir, no dejar a la mujer sola, decirle, oye, pero vete a la fiscalía y pones la denuncia o te vas a medicina. No. O sea, sino realmente hacer el acompañamiento durante el proceso de ruta.
porque lo que dice Lady también es cierto. Por ejemplo, en nuestro consultorio jurídico, la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar ahora no son exclusivos, sino que la mayoría son por mujeres que están en sectores, digamos, empobrecidos. No son, digamos, también puede tener que ver la ubicación de nuestro consultorio, porque está obviamente en la calle Real de Ternera, en la parte de atrás de la calle La Paz. Eso también determina, obviamente, la mayoría de público que estamos recibiendo, pero también es cierto que la mayoría de nuestras mujeres son mujeres, digamos, de las mujeres que llegan a denunciar violencia intrafamiliar son mujeres empobrecidas. Ahora, no estoy diciendo que solamente pase en familias empobrecidas, sino que en realidad es un tema estructural, pero es la mayoría. Y digamos que estas mujeres además tienen dificultades económicas para hacer ellas la ruta. Entonces, ese también es otro asunto. Hay dificultades económicas para hacer el seguimiento de la ruta. Y esas dificultades económicas se convierten en un obstáculo tremendo para acceder a la justicia y lamentablemente en algunos momentos terminan en desistimiento. El tema, por ejemplo, de las notificaciones, Lady, que ellas mismas se las entregan al agresor, no es un tema coyuntural de COVID. O sea, es una demanda permanente de las mujeres de decir que a ellas le entregan la notificación para que se la lleven al agresor. Entonces, eso está impulsando más procesos de, o genera estallidos de violencia. O sea, es una revictimización, un ejercicio de revictimización allí. No es como un tema coyuntural, quiero decir que es un tema que sucede a menudo, y sé que sucede a menudo por mi conocimiento anecdotario cuando fui asesora de consultorio, pero también por las estadísticas que llevamos en el consultorio, que en la mayoría de los casos es, mira, y le llevas, pues hay dificultades institucionales, pero las mujeres no tienen la culpa de las dificultades institucionales y las están sometiendo a una mayor agresión. Entonces yo creo que también es importante saber, el hogar de acogida es uno solo, no es coyuntural, pero en la coyuntura se dio el tema de, digamos, la cantidad de casos en los que, oye, no había cupo, no hay dónde estar, resolviendo digamos, de la sororidad de mujeres también en algún momento de llevarte a tu amiga a tu casa, pero realmente hay una necesidad y creería yo que incluso los cupos son insuficientes. Si hacemos un estudio serio de la cantidad de mujeres que padecen violencia intrafamiliar en la ciudad y cuáles de ellas pertenecen a los estratos 1 y 2 y además en la tardanza, es decir, el rango de tardanza de la GPS para resolver los casos de violencia. No sabía. A mí me gustaría agregar algo. Lo de COVID me sorprendió, Lady. Lo de la prueba de terrible, COVID. Terrible. Sí, ya esto. A ver, Lady. Cielo, me gustaría agregar algo, si es posible. Vale. Lo que dice Nina es absolutamente cierto y creo que refleja como la falta de compromiso. Lo que decimos de un poco en el performance, de que el asesino es el Estado, el violador es el Estado, es porque esa negligencia y esa habilidad institucional para atender los problemas de las mujeres hace del Estado un Estado feminicida. Y vemos esto cómo opera con tanta negligencia las instituciones encargadas de operar la justicia para las mujeres. No es un secreto que las comisarías de familia funcionan con mucha precariedad. Hoy nos decían, pero eso desde antes, que hoy no hay papelería, no hay nada con que operar en las comisarías. Ese ha sido un argumento para decir que la medida de protección la imprima ella, etcétera. O sea, no hay cómo operar. Y esa falta de material se le traslada la responsabilidad a la víctima para hacer que el sistema funcione, que no es su responsabilidad. Ahora, lo de la contratación tampoco es nuevo y creo que también hay que hacerle seguimiento a eso. A nosotros se nos presentó un caso en diciembre, una mujer secuestrada por su pareja 2 días, además sometiéndola sexualmente a un montón de cosas y no pudo ingresar al hogar de acogida porque no había contratación. Es decir, no se compromete la vigencia futura de ese hogar de acogida. Entonces, en diciembre se suspenden las contrataciones en el distrito y también la del hogar de acogida, pero es que la violencia contra las mujeres en diciembre no se va de vacaciones, así como en la cuarentena no se va a confinar. Entonces, son un montón de detalles en los que, insisto, yo sí creo que como movimiento hay que hacerle mucho más veeduría en todos los detalles a cómo funciona el hogar de acogida. De hecho, hay una pregunta por acá que también yo la tengo, y es sobre las mujeres trans. Vale, yo quisiera, como aquí había intervenido Carmen, no sé si entonces nos estaríamos moviendo
a otra línea de manera muy fuerte, pero Carmen nos está hablando, aquí está una pregunta que tiene que ver con lo que está señalando Lady ahora, pero Carmen nos está hablando también de todo esto que se ha estado, digamos, moviendo a través de redes, denuncias que se han hecho esta semana en relación a agresiones dentro del núcleo del propio movimiento social. Y ella dice aquí en su pregunta que una de las denuncias ha sido, la ha hecho su hija, y son denuncias también ligadas a abusos sexuales, ¿no? Entonces, ella dice cómo nosotros cómo se puede, vamos a leer lo que lo dice ella de mejor modo que de pronto cómo lo puedo hacer la interpretación yo. Ella dice, una denuncia fue de violación, la hizo mi hija, yo quiero saber como mujeres en este momento tan complicado cómo enfrentamos esto, cómo evitamos la impunidad, incluso si estos eventos de violencia pueden aparecer en los lugares que se espera que sean seguros. ¿Cómo evitamos la impunidad frente a estos casos? Teniendo en cuenta además todo el panorama que ustedes han demarcado, que es complejo, ¿no? Que es complejo y si está uno en la posición de víctima, no la tiene tan sencillo. Mira, Cielo, esto es algo que yo también hago parte de la mesa del Movimiento Social de Mujeres. Entonces, hace ya como un mes creo que hablaba con Lady y le compartía como a veces la desesperanza que incluso siendo abogada feminista siento frente a la situación de la violencia estructural de género en la ciudad y en mi país y en el mundo. O sea, es un tema como de darnos cuenta que el derecho, que es el lenguaje o el discurso del que yo hablo, tiene supuestamente garantizado la protección de los derechos de las mujeres y pues supremamente, o eso pareciera de las normas cuando hay el tema de la violencia sexual, pero en realidad lo que habla del derecho es la práctica, y la práctica, por el contrario, que la sanción ha sido la impunidad. Entonces, esa es como la desesperanza que a veces nos llega porque soy consciente, soy abogada, pero soy consciente o sea, yo no voy a ser la abogada esperanzadora que confía en el derecho, porque soy consciente de las limitaciones estructurales del derecho como un discurso estatal que legitima la violencia en cierta forma. Entonces, en ese sentido, el derecho está limitado por un sistema político, capitalista, opresor, excluyente, machista, en el que la violencia de género alimenta su expresión de masculinidad. Entonces, es realmente difícil desde solamente el derecho, en algún momento, garantizar que termine la impunidad. Entonces, en cierta medida, yo creo que el derecho juega un papel, pero juega un papel como una estrategia dentro de un sistema de activismo social general. Es decir, no solamente desde el derecho, es que las mujeres y los hombres tenemos que empezar a darnos cuenta que no podemos seguir con este sistema que mata la vida y tenemos que empezar a nosotros mover el sistema para que funcione. Es decir, yo le puedo decir, ponga la denuncia, consígase una abogada feminista, pero entonces primero consiga la abogada feminista, luego que esa abogada conozca las prácticas al interior de la fiscalía, que es difícil, que ha sido un organismo que digamos, siempre ha estado bajo el tema o la lupa de las mujeres abogadas, porque frente a la violencia contra las mujeres no es tan rápido como debería serlo. Es también el sometimiento a veces dentro del mismo proceso, a pesar de que la ley disponga una cosa, es la práctica la que va sometiendo también a la revictimización. Por ejemplo, recuerdo un caso de una mujer víctima de violencia sexual, era una niña, para mí 18 años es una niña, sigue siendo una niña, era una niña que había sido violentada por el padrastro, acudió con la mamá y tuvo que contar su experiencia de violación sexual 3 veces antes de llegar a donde debía llegar para poner la denuncia. Entonces, todo, digamos, ese tipo de prácticas realmente
siguen enquistadas en la institución. Entonces yo creo que frente a la impunidad hay que denunciar, sí, pero también cuando nosotros entramos en el lenguaje de denuncie, pero alrededor de la denuncia hay que hacer un cerco social de activismo que garantice que se llegue realmente a la sanción. Porque tenemos, leyes hay, pero estructuralmente la sociedad sigue siendo la misma. Es una sociedad misógina, una sociedad machista, una sociedad violenta, que naturaliza la violencia. Vale, aquí yo, Sofía ha levantado la mano, Ana Sofía, y también Lady, que va a hacer intervención en relación a esta pregunta, y entonces vamos engarzando con los otros interrogantes. Tenemos ahí en la espera al profesor Eduardo y a la estudiante Alines, y luego seguimos con nuestras preguntas del chat después de esta de Carmen. Pero hay una pregunta que es para Sofía, que también creo que va como de la mano un poco de lo que está preguntando Carmen, que estaba diciendo qué hacer frente a la impunidad. Y había una pregunta de Silvia en el chat diciendo, y cuando además estas agresiones están en los entornos virtuales, ¿cómo respondemos? Entonces tú habías levantado la mano y creo que podríamos aprovechar para cruzar estos interrogantes de nuestros invitados, de nuestros asistentes al evento. Bueno, yo pienso que sí es importante denunciar, irse a la parte legal, como lo mencionaba Nina, pero reconozco que lo llena uno a veces de impotencia al ver tanta negligencia en las instituciones, que la misma policía no quiere colaborar, que uno llega a poner una denuncia y se encuentra como con tantas vallas que uno tiene que saltar y que a veces uno dice, mejor no denuncio, mejor no hago nada, pero pienso que, bueno, aparte de eso, pienso que una buena manera de enfrentar todo este proceso que es doloroso y que muchas veces uno prefiere rendirse es rodearse de compañeras, rodearse de amigas, recurrir al compañerismo, a contar con otras mujeres, y aquí entra entonces la parte de las redes sociales. Yo pienso que el activismo digital, cuando está bien formulado y cuando está planeado desde una estrategia humanista y que viene de las mismas personas agredidas, puede tener mucho valor. Por ejemplo, no sé si muchos saben, pero el hecho de que saliera de que renovaran el contrato para la casa de acogida fue gracias al activismo digital, que muchas mujeres se animaron a hacer un video reclamando por los derechos, y bueno, esa es la prueba de que el activismo digital sí puede ser una solución y que sí tiene mucho poder. Aparte de eso, bueno, yo como estudiante de comunicación social, desde primer semestre, bueno, a mí me ha enseñado siempre a tomar la foto, a hacer el video, a escribir el texto periodístico, y esto está bien, pero a mí me parece que lo más importante de eso no es lo que se produce, sino el mensaje que se produce. Yo pienso que lo más importante de tener estos conocimientos, estas habilidades, estos talentos, es ponerlos al servicio de las personas que lo necesitan y ponerlos al servicio del bien de las personas que han sido marginalizadas y las personas que han sido maltratadas. Entonces, yo sé que hay un montón de gente buena en redes sociales, así como hay mucha gente que es mala y que lo llenan a uno de rabia, pero siento que si nos unimos y que si buscamos la sororidad en otras mujeres y buscamos aliados, compañeros aliados, vamos a encontrar esa fuerza que tanto necesitamos para enfrentar juntas y juntos y juntes toda esta pandemia que es la violencia machista. Y fíjate que yo también creo, aquí me tiro la cuchara antes de darle la palabra a Lady y de pasar a nuestras otras preguntas, que en esta pregunta de Carmen hay un asunto importante y que va de la mano con todo lo que ustedes han estado compartiendo con nosotros hasta ahora.
es importante que en los espacios en los que estamos hablando de derechos, o es necesario, más que importante, en los espacios en los que estamos hablando de derechos, de generar transformaciones, asumamos posiciones interseccionales en las que podamos ver los problemas y las problemáticas en su complejidad. Lo doloroso, digamos, de estas denuncias, porque siempre son dolorosas, pero digamos el agravante es que son agresiones asociadas a los movimientos sociales que están peleando por derechos, se supone, por generar unos entornos más seguros, pero más justos, por desterrar las formas de violencia. Y esto de lo que nos habla es que no estamos hablando lo suficiente en todos los espacios que se debe, ¿no? Y que no las mujeres, no, sino como movimiento crítico, y que hay una parte del debate que todavía no se termina de asumir como central, como que atraviesa todo y como que también está allí presente, y mientras eso no se haga, estas prácticas van a seguir reproduciéndose en ese entorno y en muchos otros, ¿no? Y Sofi, con lo que decía ahora, y disculpan el Sofi, pero es como, yo creo que es la interacción afectuosa de la oveja también, la que hace esto. Ella lo decía, en las redes, cuando hay un movimiento que está detrás fuerte, pues ayudan mucho, y en este caso estas denuncias han funcionado también en el marco de los entornos virtuales, y nos hemos enterado de las luchas que están también generando las mujeres desde dentro de esos movimientos. También advierten a otras chicas que de pronto están muy jóvenes y que tienen un sueño y que tienen las ganas de unirse a un movimiento, pero entonces ya están advertidas de que se pueden encontrar con eso y con quién se pueden encontrar en esos espacios. Entonces ya van como con la advertencia y con el acompañamiento de otras chicas que lamentablemente han tenido que pasar por eso. Bien, Lady había levantado la mano y es para darle la respuesta a la pregunta de Carmen, creo, y también porque había una pregunta que quedó así como suelta con los hogares, para pasar entonces ahora sí que deben estar allí, mi pregunta, Eduardo y Alines. No se te escucha, Lady, parece que bueno. Sí, es que tenía el micrófono silenciado. Ahora podría refrescarnos la pregunta. Yo solo quería aportar a lo que ha dicho Nina, Laura, Sofía y tú, porque yo creo que a veces el discurso, bueno, con el respeto de las abogadas presentes, yo sí creo que el discurso de los derechos nos tiene muy entrampadas. Y, o sea, creo que también hay que reconocer lo que el derecho tiene de fetiche, como de pronto dice también Julieta Lemaitre, el conjuro del derecho, y a veces nos nombran en las leyes y es como si exorcizáramos algo, aunque sabemos, es porque tenemos una fe profunda en el derecho, pero sabemos que eso se haga efectivo es bastante complejo. Y creo que hay que moverse en los dos registros. Yo sé, y pues muchas feministas consideran que acabar con la colonialidad, el racismo, incluso el patriarcado, que pasaría por la vía de acabar incluso con el Estado, porque ese Estado es profundamente, tiene tan encarnado esos sistemas que es casi imposible que opere de otro modo. Yo no me imagino todavía ese otro modo, ¿no? Debo decir que yo todavía sigo funcionando en este modo de organización social, pero aún las demandas que le hacemos a ese Estado, que cada vez que le hacemos una demanda también le damos el poder de intervenir en nuestros cuerpos, yo creo que eso es cierto, pero aún las demandas no creo que pueden estar en una lógica que puede jugar con lo institucional y salirse de ella. Por ejemplo, lo que hemos hablado hace días muy recientes a partir de lo que aquí han comentado de los agresores de movimientos sociales, del escracheo. Eso da cielo para debate de otra tertulia. El escracheo en sí misma como una estrategia legítima o no, pero en mi opinión, ahí sí como Lady, no comprometo la opinión del movimiento, es una estrategia válida aunque no cruce por las vías institucionales, porque es justamente la profunda desconfianza en la respuesta institucional por impune, por demorada, que hace que estrategias como el escracheo se hagan legítimas como estrategia de protección feminista. Yo hoy le puedo decir, estos pelados, ya lo sabemos quiénes son agresores, son violadores, y cuando le escrachamos también estamos protegiendo a otras mujeres. Y creo que también comparto con Nina, o lo plantearía como hay que desromantizar la denuncia. La denuncia hay que hacerle, yo de hecho, pero creo que cuando denunciar, la violencia aumenta porque ya ese agresor no tiene el poder, el control sobre ese cuerpo. Entonces, eso hay que saberlo. Y dos, seguir toda la ruta, como decía Nina, cuesta. O sea, ir a la vuelta a medicina legal, que a la comisaría,
que etcétera, y no hay recursos para apoyar toda esa ruta. Entonces, la denuncia hay que seguirla haciendo, pero no es como el escenario súper romantizado que a veces presentamos. Vale. Bueno, yo creo que aquí nos vamos llevando elementos de reflexión importantes. Aquí hay dos preguntas que han estado aplazadas hace un rato. Eduardo, adelante. Recuerden que pueden utilizar el micrófono también, levantando la manito, y ya sabemos que vienen ustedes y pueden intervenir a través del micrófono. ¿Eduardo o Eduardo? Gracias, ya? Cielo. Gracias, Cielo. Sí. Buenas tardes a todas y gracias por este espacio tan importante. Mi pregunta va más que todo encaminada a un punto del proceso que va antes de la denuncia, porque creo que nosotros en algún momento, muchas de las personas nos hemos encontrado con el escollo de dar un buen consejo y decirle a la mujer violentada, denuncia. Entonces, ¿cómo hacemos, o desde su experiencia, cómo creen ustedes que debemos abordar, aconsejar a estas mujeres que superen ese temor que es casi que insuperable para que lleguen al proceso de la denuncia? Gracias. Adelante, Sofía. Bueno, yo pienso que, bueno, antes de que las abogadas respondan como abogadas, pienso que es importante resaltar que cada caso es diferente y que cada denuncia tiene su propio proceso que lleva a la mujer internamente o que lleva a la mujer materialmente. Entonces no creo que haya como una sola ruta de denuncia o como una sola manera de aconsejar a una persona para que denuncie, porque cada caso es diferente y hay muchas variables para observar. Eso sería. Vale. ¿Alguna de las Sí. Nina o Lady quiere decir algo en relación a esto? Nosotros, digamos, no hay como una fórmula, así como decía Sofía, pero por ejemplo, algo que nosotros hacemos es que cuando la mujer es atendida por violencia sexual desde el consultorio jurídico, nosotras a la mujer la atendemos directamente el profesional encargado, es decir, directamente el docente, aunque posteriormente se vaya a hacer una asignación. Y este docente atiende en compañía de una psicóloga clínica, que digamos la persona que durante la entrevista es la que introduce de pronto la conversación acerca de la denuncia. Y digamos, también algo que hacemos ahí, digamos, por la cercanía que puede haber, los ponemos en contacto con grupos de sororidad de violencia similar, si la persona quiere, digamos, porque tenemos casos de otras mujeres que han denunciado violencia sexual dentro del mismo consultorio y ellas han accedido como a hacer toda esta labor con otras mujeres que están en la misma situación. Eso lo hace, digamos, solamente si la mujer quiere hacerlo. O sea, somos conscientes de que hay que denunciar, pero tampoco queremos como ser la imposición de la denuncia, sino que sea una decisión que esta mujer tome de manera libre y la acompañamos durante todo el proceso. Eso es lo que hacemos en el consultorio. Cuando es una amiga, digamos, cuando es la amiga, no está la psicóloga, pero entonces sí ya entra también la empatía y la posibilidad de ponerme digamos, en los zapatos de esta mujer y de contarle sus opciones también y de acompañarla durante el proceso. Lo que pasa es que, digamos, si no hay cadenas de sororidad, si no hay activismo, si no hay, digamos, otras formas de apoyo entre nosotras mismas las mujeres, yo siento que no se va a mover el sistema. Porque por ahí, como está diciendo, por ejemplo, Kathleen, que está escribiendo en los comentarios, en realidad el derecho por sí solo no hace nada si la situación, si las condiciones materiales de justicia social no están dadas, que es lo que nos está pasando a la mujer. Entonces, no sirve de nada el feminicidio si no hay condiciones de justicia social que de verdad impidan que nos sigan matando.
Vale. Aquí hay varias intervenciones, preguntas de distinta índole. Hay una pregunta de Luz Meidi Patiño que no sé si se le pueda contestar de manera inmediata, pero ella está preguntando, dice que se ha conectado al espacio precisamente porque tiene una situación con una persona, una joven de 18 años que además tiene un nene, que ellos han estado como familia dándole apoyo, pero que en este momento ellas estaban como en situación de calle, no tienen manera de ayudarla y que cómo hacen, porque no están recibiendo tampoco respuesta del ICBF. Entonces, de pronto, en relación a los espacios de acogida, ¿cómo pueden acceder? Es parte de la pregunta. Había otra pregunta que estaba como a la espera, que era Alines, pero Alines todavía no ha intervenido acá. No sé si va a participar. Aquí estoy. Adelante, Alines. Y luego bueno, profe, mi pregunta era en relación y similar a la que usted acaba de decir. O sea, lo que pasa es que no me encuentro en la ciudad de Cartagena, no, el caso no se está presentando allá, pero incluso me enteré esta mañana, o sea, es una niña que no puede tener más de 17 años, o sea, que se salió de su casa y pues en su casa ahora que está siendo maltratada, pues no ha recibido como la mejor acogida por los padres, puesto que presentan, o sea, son de una relación, de una religión un poco, no sabría decir la palabra, entonces pues es en relación a eso, o sea, como yo desde acá, desde mi casa, yo podría llevar a cabo alguna ayuda a esta chica o algo, pues porque es bastante llegada a la casa, o sea, se graduó con mi hermanita y no tiene más de 17 años, entonces es como muy preocupante saber que ella dice que siente que cometió un error y que ahora no sabe qué hacer. Yo no sé, Cielo, si Lady todavía está allí, porque Lady está la línea de orientación del movimiento. Ella está, pero tiene problemas para estoy escuchando. Si quieres, copia la línea del movimiento por el chat. Y ahí a lo que me refiero, ella puede recibir orientación de tu amiga y ahí una mujer que la necesita. Son dos casos bastante similares. Donde puede estar esa ayuda como de orientación. Cielo, voy a copiar la línea como me sugiere Nina y también te voy a pasar los teléfonos que hay. Las mujeres que consideren necesitan la medida del hogar de acogida. Eso se tramita directamente con ellas. Nosotros podemos servir como intermediarias, pero igual es que hay una interferencia, no sé. Sí, ahí no sé. Sí, a veces cuando hay algún inconveniente de conectividad, entonces se oye con interferencia, pero Lady nos está diciendo que aquí en el chat la línea de atención y que digamos que desde allí nos va a remitir a la mesa. Sí, aquí está diciendo Lisette, sí, hay un micrófono que es el que está haciendo el eco. Vamos a apagar. María J, ¿podrías por favor apagar el micrófono? Ah, ya. Ahora sí, bueno. Lady está diciendo que va a compartir la línea que remite a la mesa para hacer la orientación y el seguimiento, ¿cierto? Para poder orientar en estos casos concretos que son bastante similares en relación a cómo ayudar, cómo apoyar. Aquí está la línea de orientación de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres para que Luz Meidi y también Alines puedan acceder a ella. Vale. Bueno, nosotros estamos ya cerrando en el tiempo de este encuentro. Han sido bastante generosas nuestras invitadas.
en sus intervenciones y también como ayudándonos a ver la complejidad de esta situación que nos ha convocado hoy. Yo quería hacer una pregunta como muy, primero una pregunta puntual a Sofía, porque yo siento que de alguna manera, bueno, lo de las casas de acogida, que era una de las preguntas claves que queríamos hacer, lo hemos dado vuelta. Hay también como, yo no sé si todos leyeron el texto de las sombras que compartimos por aquí, pero que estuvimos también poniendo a circular, que es la intervención, el texto este de Nina, que creo que lo termina dejando a uno como estremecido, cuando ella nos cuenta ese final, ¿no? Esa respuesta que le da a esta mujer y uno dice, ¿y ahora yo frente a esto qué? Y estamos hablando un poco de la desromantización digamos, de la ruta legal, aunque sea un espacio que todavía se debe, a pesar de toda la contradicción, ¿no? Se debe apelar, pero hay que desromantizarlo. No sé si Nina quiere hablarnos un poquito de eso, pero sobre todo quería también preguntarle a Sofía por el cortometraje. Yo creo que todos lo vimos, el cortometraje, y escuchándote, pues sabemos que es un tema necesario, pero ese corto pudo haber sido sobre cualquier otra cosa, Sofía. Bueno, y vamos con la pregunta de Marlon. Después de eso, y cerramos, Marlon, a menos que haya algún otro interrogante. ¿Por qué suspenso? ¿Por qué abordar este tema desde allí, Sofía? ¿Por qué, o sea, por qué mostrar este tema desde esa perspectiva? No, ¿por qué ese formato? Yo creo que así como no termina de leer el texto de Lina, que queda así como un poco medio golpeado, pienso yo, estremecido, pasa lo mismo con el producto que tú has hecho. ¿Por qué escribir sobre este tema de esa manera? ¿Por qué producir audiovisualmente sobre este tema de esa manera? Eso como en primera instancia. Y lo otro es como, ustedes han hablado de esta problemática está fuerte, es compleja, y uno como ciudadano, más allá de como persona que esté reflexionando sobre los temas, pues le surgen muchos interrogantes. Aquí en el chat están preguntando, vale, pero ¿y qué pasa si hay violencia sexual o hay violencia de todos los tipos y la persona, que era un poco lo que preguntaba Eduardo, no se atreve a denunciar? Uno como amigo, ¿cómo reacciona si no hay que forzar la denuncia? Están aquí también preguntando, bueno, ¿y estas otras violencias con la comunidad trans, por ejemplo? Están preguntando, ¿yo cómo ayudo? ¿Con qué herramientas me muevo? ¿Qué pasa si en los mismos contextos en los que trato de generar cambios se presentan estas violencias? Entonces, en realidad es un asunto complejo, y creo que más que irnos nosotros con todas estas, nos vamos con muchas preguntas, pero también como que nos vayamos con algunas pistas. Nosotros, desde los entornos ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Esa es la segunda pregunta. Entonces, he hecho dos preguntas. La primera está asociada a por qué hablar de estos temas desde esos formatos. En el caso de Sofía, ¿cierto? ¿Por qué elegir esto del suspenso? Y en el caso de Nina, que es esta narración, que si no la han leído, les recomiendo que la lean. Aquí nos están compartiendo la resolución sobre las casas de acogida para poder hacer control social. Gina nos ha compartido en el chat. Y la segunda es, nosotros ahora que las hemos escuchado, que muchos de aquí salimos con elementos más que nos aportan más a la complejidad, entender la complejidad de la situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son las sugerencias? ¿Desde dónde nos movemos? Para que no nos quedemos solamente en la sensación, que claro está, tenemos que irnos seguramente con muchas preguntas en sensación de incomodidad, pero ¿y nosotros cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo podemos actuar para generar, no sé, para impactar de algún modo esta situación tan complicada? Entonces, ahí adelante la palabra. Bueno, les cuento un poquito la historia de mi cortometraje. Ese cortometraje lo hice para participar en Tornado, que es un festival audiovisual que se realiza en Cartagena todos los años, en el que hay que realizar un video, un cortometraje de 3 minutos y realizarlo en menos de 48 horas. Entonces ese cortometraje fue pensado, escrito, actuado, rodado, editado en menos de 48 horas. Entonces, allí fue, o sea, yo siempre tengo al feminismo en la mente y trato de ponerme las gafas violetas siempre. Entonces, yo estaba justamente buscando como ideas y esto, me puse a
a leer el periódico y vi que realmente la cuarentena está empeorando la situación de la violencia de género intrafamiliar. Actualmente se han triplicado el número de denuncias que se ponen a nivel mundial y es un tema que no se le está dando la importancia que se tiene. Entonces es lo que yo comentaba ahorita, que bueno, si se tienen las herramientas y se tienen las habilidades, hay que buscar dar un mensaje que esté en pro de las personas que lo necesiten. Entonces ahí fue que se me ocurrió hacerlo de este tema. Ahora, ¿por qué el formato de suspenso? Primeramente porque, pues bueno, a nosotros nos genera suspenso. Hay gente que me dice, oye, me dio miedo, llegó un momento en que me dio miedo, pero lo estamos viendo desde nuestras casas. Hay mujeres que están viviendo esa historia de terror todos los días por muchos años y que están muriendo por eso. Entonces fue como ese juego de conceptos que me gustó cómo hacer. También me gustó jugar con el hecho de que como humanos tenemos un sesgo de negatividad que siempre nos induce a que nos llame la atención lo que es el morbo. Entonces, soy consciente de que hacer suspenso es difícil, generar la atmósfera de suspenso es difícil. Yo nunca había escrito suspenso, nunca había grabado suspenso. Entonces, tenía como miedo de que no saliera como quisiera, pero bueno, realmente sí salió y logré generar como ese clic en las personas para que les llamara la atención el tema y al final del corto puse la información de los medios o sea, como que la información, puse el contexto de por qué fue hecho de ese tema y también la información de las líneas para llamar. Pero acá en el chat ahorita veía que esta mañana hicieron la prueba de llamar a las líneas de atención a ver si contestaban o algo y no funcionaban. Yo también pasé por la misma situación. Hace como 2 semanas escuchaba que una casa vecina, no sé exactamente cuál, se escuchaba gritos violentos, se escuchaba violencia, pero llamé a las líneas y no se escuchó nada. Entonces, ¿qué herramientas? Es como para abrir la pregunta y que nos quedemos pensando. Entonces, si no están las líneas de atención activas, ¿a qué otras herramientas podemos acudir? Y como ciudadanos, ¿qué podemos hacer por nuestros vecinos, por nuestras vecinas, por nuestros amigos, por nuestras amigas? La situación de qué se hace cuando una amiga está sufriendo por violencia de género y no se anima a denunciar. Yo la pasé, realmente es demasiado, llena de demasiada impotencia el no poder como irse a la vía, o que uno dice, pero es que ponla, yo te acompaño y esto, pero también hay que tener empatía con la persona y con lo que siente. De pronto no es tan sencillo como lo vemos, de pronto esa persona tiene miedo, tiene cierto apego emocional a la persona a la que va a denunciar. Entonces no es como denúncialo y ya, es ver todas las aristas que tiene esa denuncia detrás y todo lo que carga. Entonces, en el proceso, bueno, mucho apoyo a la persona, mucho respeto por sus decisiones y también mucha empatía, pero también intentar que la persona reconozca los mecanismos y las estrategias de violencia que está usando para que pueda salir de eso pronto, porque en realidad es algo que no le deseo a nadie. Muchas gracias, Sofi. Nina. Bueno, Cielo, antes de pronto entrar a lo del texto de sombras, como la cuña legal, tanto el acceso carnal violento como el acceso carnal abusivo, como la violencia intrafamiliar, las lesiones personales en el contexto de la violencia intrafamiliar, son delitos de persecución oficiosa. Es decir, que no requieren que el aparato
en movimiento no depende de la víctima, sino que podrían ser denunciados por aquellos que conocieren la noticia, y que aún en caso de desistimiento, el proceso debe culminar, aunque la persona que se vea afectada, digamos, no quiera seguir. También hay algo muy importante, es que la reconciliación no significa conciliación. Es decir, la violencia intrafamiliar ni la violencia sexual se concilian. Entonces, eso también es como otra cosa que hay que dejar claro. Es decir, si yo sé que una vecina, alguien está siendo víctima de violencia intrafamiliar en el contexto cercano, también puedo poner la denuncia, porque es un delito que es de persecución oficiosa. Lo que les decía en el comentario es que es muy complejo también ya cuando no es la vecina, cuando ya entra en la esfera de intimidad, porque entonces también está a título de que conozco la situación, y empiezan estas relaciones ya más, digamos, de sentimientos que digamos es lo que está diciendo Sofía, pero recordarles que es un delito de persecución oficiosa, que el desistimiento en estos casos no tiene la validez, es decir, que la justicia, en este caso la justicia penal, tendrá que llegar hasta la decisión del caso dentro de las formas ordinarias de terminación del proceso. Contarles que hicimos una investigación, por ejemplo, en la universidad sobre violencia intrafamiliar en un sector de un barrio empobrecido de la ciudad, y encontramos que de las denuncias presentadas, el 78% habían sido archivadas, y la causa del archivo en todos los casos había sido que no se conocía el paradero del agresor. Lo particular fue que al cotejar con las mujeres víctimas, resulta que el agresor seguía viviendo en la casa. Entonces, lo que sucedía era, obviamente, el envío de la comunicación con la mujer agredida, y que la justicia no se tomaba la tarea a través de la policía judicial de llegar directamente, sino nuevamente de recurrir a este tema de que fuera la misma víctima que estaba denunciando la que terminara llevando la notificación. Entonces, en todos los casos, en el 78% de los casos fueron archivados por falta de identificación del lugar de residencia del agresor, y resulta que cuando hicimos el cotejo de esos casos, nos dimos cuenta que el agresor seguía viviendo digamos, en la misma casa de la mujer que había denunciado. Esta investigación la hicieron 2 estudiantes para optar por el título de pregrado. Está en el repositorio de la universidad, por ahí vi que preguntaron, que entonces el repositorio de la Universidad de Buenaventura está libre, y ahí pueden encontrarla. Fue una investigación sobre violencia intrafamiliar en la calle Callejón Carrillo, y ahí con ese título podrían encontrar los resultados, que realmente, eso fue hace 2 años que ellos se graduaron. Fue más o menos para esa época. Conozco porque fui la directora del trabajo de grado. Entonces, como contar también cuál es la situación, es decir, son de persecución oficiosa, el desistimiento no aplica, pero sí hay archivo, y estos archivos terminan finalmente, podríamos pensar que muchos de los feminicidios pudieron haberse prevenido de una actuación judicial rápida. Entonces también, a pesar de que, digamos, comprendemos el sentimiento, también entender que mover los mecanismos legales sin romantizarlos es una medida que también se hace necesaria para prevenir que la situación llegue a la muerte, pues, de la mujer. ¿Por qué escribí el corto? Estábamos digamos, en el contexto de la incidencia política por específicamente la violencia de género en el marco del confinamiento. Fue más o menos para esa misma época, por eso escribí el relato, y fue inspirado en digamos, en una situación similar que nos llevó al consultorio jurídico, de una mujer que denuncia la violencia, digamos, el hombre es retirado del hogar, pero cuando empieza el confinamiento vuelve así, porque él no tenía dónde quedarse, porque se había quedado sin trabajo, y con la excusa de allí están los hijos, tal,
la convence y la vuelve a golpear. Entonces ella luego nos cuenta que se va a la casa de su mamá unos días y cuando regresa a recoger, digamos, la ropa y las cosas para irse de manera definitiva y a recoger a un niño menor que tiene, es cuando ocurre, digamos, la última golpiza. Entonces, no vive cerca de mi casa, como en el relato, pero el relato se inspira específicamente en esta situación, digamos, en a veces la angustia que llegamos a sentir porque ya el proceso está iniciado, ya está en la fiscalía, ya incluso está avanzada la investigación, pero con el hecho del confinamiento, bajo esa excusa, se volvió a presentar, volvió a agredir, digamos que la situación empeoró dentro de las condiciones del confinamiento porque se quedó sin trabajo y con esa excusa este hombre volvió. Y también el relato de la mamá de la chica, porque también es una chica muy joven, entonces el relato de la mamá también como de toda esa angustia que sentía porque digamos, la chica la llama y le dice vente para acá, pero la mamá no encuentra ni mototaxi ni nada que la lleve a recoger a su hija y a sus nietos. Entonces también esa angustia se transmitió en el juego, sí, como tratar de transmitirla a través del personaje en el relato. Porque fue como también el sentir que lo que decía Lady, normalmente la mujer llama a su círculo sororo y la mamá llama a la mamá y la mamá llega inmediatamente, la policía llega hora y 20 después. En este caso la policía no llegó. Entonces cuando ella llama, pues la mamá encontrarse que no encuentra ningún medio de transporte, narraba que estaba lejos para irse caminando, pero que lo pensó. Todo eso, bueno, hace sentir también una angustia mayor en la narrativa. Te cuento que yo la experiencia que tuve de lectura es como si te estuviese leyendo a ti, o sea, a ti viviendo la experiencia, no lo asumí de entrada desde el marco de la ficcionalización, así que quedé en un shock tan profundo y luego era como que iba procesando, decía, bueno, sí. Y creo que te hacía la pregunta porque en principio lo que quería era que nos hablaras un poco de los mecanismos legales, pero hemos visto como bastante sobre eso mientras hablábamos, pero te hacía esa pregunta porque el texto logra, así como lo hace también el corto, así que invitadísimas e invitadísimos a leerlo, a ver el corto y a leer el cuento. Pues nosotros estamos ya para cerrar nuestro espacio. Lady ha levantado la mano y sería como, no sé si Lady nos va a hablar de eso, de la salida, por dónde nosotros nos movemos frente a un panorama tan complejo, frente a un panorama que golpea, frente a un panorama en el que se están cruzando tantas variables diferentes, donde hay tantos sujetos que están dentro digamos, de esta vulnerabilidad, donde no es la simplicidad de aproximarse a la problemática de una medida legal, pero también son necesarias. O sea, todo este panorama tan complejo, nosotros cómo nos podemos posicionar como ciudadanos, o sea, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí nos hablaban de veeduría ciudadana y aquí siguen dándonos ideas en nuestro chat. Entonces, Lady, pues, adelante, que has levantado tu mano. Yo quería, bueno, puedo igual conectar con lo que dice, yo quería hacer un comentario de también lo que me produjo el texto de Nina. Lo digo breve y paso a lo que tú planteas. Porque cuando ella contaba de que estaba en el balcón viendo toda la sombra, ¿no? Me hizo mucho recordar una película así de esas malas que una se ve en Netflix, pero que al final le saca como algo interesante, porque es el caso justo de un hombre, el asesinato de una mujer desde su balcón y no lo denuncia, ¿no? Y bueno, empiezan a pasar una serie de acontecimientos desafortunados para él con este asesino. Y al final de la película él mismo hace el ejercicio de situarse desde donde mataron a esa mujer y gritar y se da cuenta de que ninguno de los balcones del edificio atiende a ese grito. Entonces yo creo que es bien importante esto de poder seguir construyendo
cuidados colectivos. O sea, creo que en verdad, como decimos en la consigna, la indiferencia social e institucional también mata. Y eso, pues, a veces la misma policía se estimula por lo que ustedes nos contaban, Cielo y Kathleen, de que cuando denuncia un vecino o una vecina dicen que son chismosos porque la misma institución de la policía se encarga de decir que esa violencia es privada. Pero muchas veces es verdad que en esa idea de la violencia contra las mujeres no somos capaces de activar la ruta, y yo creo que eso también son actos bastante riesgosos. Entonces yo creo que el confinamiento no puede poner en riesgo nuestra capacidad de acción colectiva. Creo que esto puede usarse bastante fácil por los estados, que ya han venido con bastante intención de fracturar la protesta social, de fracturar las movilizaciones, de fracturar todo lo que también cuestione una institucionalidad criminal. Entonces yo creo que es bien importante que en medio de todo esto, nosotras, voy a hablar en feminizar mi lenguaje, porque creo que estamos llamadas nosotras a unirnos, como hemos dicho en el performance del Estado no me cuidan mis amigas. Hoy esa premisa es muy, muy importante. Quizás quienes tienen más redes barriales no vendría mal poner a funcionar chat de vecinas o cualquier otro modo que permita alertar. O sea, creo que las alertas tempranas, otra cosa que también creo que falta presionar, sistemas de alertas tempranas de feminicidios, pero por lo menos movilizar redes comunitarias que nos permitan activar eso, buscar todas las estrategias que nos sean posibles para no estar aisladas en medio de todo esto, sino poder ayudar a otras mujeres que están en situación de violencia. Creo que no hay que, obviamente, asumir toda la carga material de esto, por eso le hacemos la demanda a la institucionalidad. Son importantes los hogares de acogida, es importante la denuncia con todos sus problemas, porque es que hay unas condiciones materiales que ya mencionaba Kathleen y Nina, que las mujeres individuales no podemos asumir, porque también es ponernos en riesgo. Pero toda esa colectividad, ese cuidado entre nosotras, yo creo que va a funcionar si lo podemos seguir movilizando. Muchas gracias, Lady. Entonces, el colectivo, el trabajo colectivo, el trabajo en red y asumirnos también como sujetos como personas que estamos armando red alrededor de resolver o por lo menos posicionarnos frente a estas problemáticas, ¿no? Creo que eso ha sido evidente en estas últimas semanas también en relación a las acciones que ha hecho el movimiento de mujeres en la ciudad. Sofía y Nina, ¿quieren agregar alguna cosa a esto que nos ha dicho también Lady? Sofía nos había dicho que nos quedábamos con muchas preguntas y que ahora habría que preguntarnos. Nina. No, yo creo que lo que decía de pronto al principio, digamos, soy como la abogada de la conversación. El derecho es como diría Mauricio García Villegas, es como una espada de doble filo. Entonces puede ser un mecanismo opresor, pero también el derecho tiene la posibilidad de emancipación, pero solamente en el entendido de que hace parte de todo un sistema colectivo de activismo y de lucha por la justicia social, solamente en ese sentido. Entonces, por eso creo que es importante que estemos en el activismo, que la academia esté con el activismo y que la academia sea activista. Creo que también es importante que las abogadas seamos feministas y activistas también. Que las periodistas sean feministas activistas, que las comunicadoras sean feministas activistas, porque solamente la manera que nosotras como mujeres nos consolidamos como colectiva de defensa de los derechos de nosotras mismas, creo que podríamos, como dicen que el patriarcado se va a caer, yo creo que el patriarcado se va a caer porque nosotras lo vamos a tumbar. ¿Sabes? Eso es, digamos, para mí es mi consigna. O sea, esto lo vamos a tumbar, no se va a caer solo, es que lo vamos a tumbar. Y bueno, creo que eso es como la invitación. Yo sé que también hay hombres que sienten también la necesidad de tumbar el patriarcado, y esos hombres también son bienvenidos a la lucha feminista, porque creo que el patriarcado nos va a extinguir. Sí. Entonces, bueno, es como la invitación. Muchas gracias, Nina. Sofi, ¿quieres agregar algo?
No. No, solo gracias a todos y todas por haber estado en este espacio, gracias a la profe Cielo y a la profe Ingrid por haber trabajado por este espacio, que bueno, está súper chévere, al final vinieron bastantes personas y nada, la invitación es a que construyamos juntas y de la mano de los aliados, redes de apoyo, que hagamos tertulias cuando ya podamos estar en la normalidad, que hagamos tertulias o como mencionó alguna vez el rector de la universidad que nos vio conspirando en el piso de la rectoría, que era un encuentro interdisciplinario, algo así. Entonces eso es como convocar estos espacios de interdisciplinaridad y de multiplicidad para que podamos construir algo chévere y que podamos derrotar al patriarcado, porque yo sí creo que es posible y que esto le puede estar salvando la vida a muchas personas. Muchas gracias. La verdad es que a nombre, digamos, de la coordinación, agradezco mucho esta posibilidad de haberlas escuchado, de haber intercambiado con ustedes y con este público que también ha estado aquí activo, además de haciendo preguntas, haciendo comentarios, ¿no? Haciendo comentarios y enriqueciendo el debate. Esto augura un buen inicio pues para las tertulias UTV. En realidad muchas gracias y creo que aquí lo que se va a seguir gestando son redes. Aquí hay algunas personas preguntando por entrevistas incluso, pero sobre todo están aquí las líneas de atención. Ya saben que se pueden ustedes comunicar con la mesa y a través de la mesa también se pueden gestionar o orientar cómo se gestionan estas situaciones de violencia. No tenemos que cargar con esto solas, no es cierto que no haya posibilidades de apoyo, sí están, y aunque dentro de las propias espacios donde estamos tratando de generar cambios se presenten también situaciones de violencias, también hay resistencia y todas las personas que estamos aquí somos una muestra de ello, ¿no? Agradezco profundamente el espacio, no sé si de pronto Graciela o Ingrid quieran decir algo al respecto, ¿no? No, sumarme a los agradecimientos a todos y a todas por acompañarnos. Creo que pusimos la vara bien alto, tuvimos hasta 80 personas en la sala. Entonces, volviendo a la imagen de la sala de estudio del tercer piso de la biblioteca, creo que la llenamos como en nuestro último encuentro físico, ¿sí? Cuando hablamos en Violeta, justamente de la violencia en las universidades. Entonces, nada, agradecido, muchas gracias a Nina, a Lady, a Sofía por acompañarnos y espero que este sea el inicio de otras grandes tertulias. Gracias a todos y todas. Compañeras, ¿me permiten una sugerencia? Adelante. Claro. Una sugerencia temática, porque ahí quedó una pregunta. Yo creo que, sugiero a la UTV organizar un conversatorio sobre mujeres trans. Es yo tengo una profunda preocupación y creo que en los hogares de acogida esa preocupación también sale. En algún momento nos dijeron que ellas las envían a los hogares de habitantes de calle. Por toda esta discusión de que quién entra o quién no entra en la categoría de ser mujer, ¿no? Entonces yo creo que bien conviene hacer conversatorios donde podamos problematizar lo que ocurre con este sector. Sí, es una sugerencia anotada, Lady, sobre todo también teniendo en cuenta lo que generó toda la directriz del pico y placa y esto de que podía decidirse, o sea, que era como tan ambiguo y eso hizo salir como varios pronunciamientos en relación a la situación de violencia que pueden experimentar los cuerpos trans, las personas trans, ¿no? Entonces aquí sumamos la sugerencia. Y también nos estuvieron sugiriendo algo sobre activismo y es que la categoría yo nunca la sé de pronunciar bien, estas denuncias públicas a través de redes, escracheo. Scratch. Será mucho más adelante, pero la sugerencia de Lady aquí está anotadísima, Lady. Muchas gracias, en serio. Y muchas gracias a este público que se ha quedado y que ha estado aquí conversando con nosotras.
Esperamos podernos encontrar en una próxima tertulia. Nuestras invitadas de hoy que estuvieron conversando y respondiendo preguntas están súper invitadas y recibirán sus invitaciones a los próximos encuentros donde seguiremos hablando de los temas necesarios en este contexto en el que nos movemos. Un espacio en el que podamos intercambiar, pero sobre todo desde el cual pueden ir surgiendo redes que son muy necesarias para poder generar transformaciones en este contexto en el que nos movemos. Entonces, a todos, a todas, muchas gracias por la asistencia y quedamos en una cita pendiente. Próximamente recibirán allí la invitación. Muchas gracias. Chaito. Saludos a todas, chao. Gracias, cielo. Gracias a ustedes. Con gusto, con gusto. Bien, ¿no? Sí. Sí. Gracias, señor cielo. Gracias por la... Muchas gracias, que estén bien. Igualmente, que estén muy bien. Muchas gracias por asistir. Gracias, compañerita. Se dejan ver. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Uy, no. Juan, qué bien que te conectaste. Oh, sí, estoy pendiente. Sí, yo entré un poco tarde, no a la hora que era, pero entré. Sí, es que el link, tuvimos nuestra primiparada del link que no era, pero qué gusto verlos aquí de veras. Eloísa, qué gusto verte aquí. Aline, súper activa. Y esperamos que esa línea en realidad te ayude, Aline, que pueda ayudar Eloísa, qué gusto verte también aquí conectada. Qué bonito. Gracias, Roger, por la asistencia a ti. Felicidades, señor cielo. Nosotros amamos más a Marian, señor cielo, sí, ya te pillé. Eloísa, ¿qué tal? ¿Qué tal el espacio? ¿Qué? ¿Qué tal el espacio? Súper chévere. Aunque no participé mucho porque pues estaba como contextualizando un poco. Tengo rato que estoy un poquito de la parte psicológica, pues sabes que yo soy psicóloga, pero sí, pues primero uno tiene que contextualizarse para poder intervenir, porque estoy un poquito desactualizada. Ahí te vi interviniendo, ahí te vi reflexionando. Lo último sí dije algo porque